sentido. Y No, estamos hablando eso no. de unos casi 60 años, ¿verdad? ¿Qué han pasado? Casi unos 60 años. Entonces, ¿cómo es posible que para esa época sí hubo tecnología para aterrizar, pero ahora, 60 años después, con tanta tecnología que hay ahora y no hay forma Permítame, compa. No, no, eso está rarísimo. ¿Para qué? Um, pero podemos seguir viendo que en la tecnología siempre ha existido también. Lo que antes no había era quizás pequeños celulares o tal vez un internet bien rápido. Pero en el ámbito militar sí existía No, lo que compa, es que son para nadie es un los secreto que toda satélites esa inteligentes. tecnología que tenemos ahorita es tecnología que ya ellos tenían hace mucho tiempo. Gradualmente y paulatinamente la han ido soltando, pero si nos vamos al tema del alunizaje, compa, eso no tiene sentido. Y más si relacionamos eso con las cuestiones que pasaron con los archivos de Epstein, con la guerra que está sucediendo ahora, pareciera que fuera como una... vea, es más, el alunizaje para esa época fue el 1 de abril, que está considerado como el Día de los Inocentes. No me digas. Y se vuelve a hacer precisamente no primero, sino creo que 2 de abril, ese vuelo. Entonces prácticamente la gente que cree en todo eso, esa misma gente de la NASA se está burlando de las propias personas que creen en eso. Son cosas que son incongruentes. De pronto tendría uno que hablar con lenguaje más técnico y más informado para precisamente no desinformar. Pero son cosas que no sé, uno no puede tragar entero, no puede creérselas así de la nada, de momento. No, claro, uno tiene el derecho a discernir también porque el conocimiento Dios no, nos los dio para precisamente eso, para pensar y tomar nuestras propias decisiones y para evitar también que manipulen nuestra mente y nuestras ideas y nuestro destino también. Pero O sea, también, yo lo veo como cortinas de humo, compa, ¿sí me entiende? Déjeme, yo busco el cargador para... hágale, compa. También sucedió algo en esta semana que, cambiando de tema, de lo que fue lo que ha sido el conflicto o la guerra con Estados Unidos e Israel contra Irán, donde esta semana fueron derribados dos aviones, del tipo A2, uno del tipo A10 y el otro un F-15, donde dice Estados Unidos que donde dice que esas personas fueron rescatadas. Ba- Esa es la versión oficial de la propaganda americana. Y esperemos que sí hayan sido rescatados sanos y salvos esos pilotos. Lo que da a entender también por otra parte es que Irán sí tiene lo que es armas para alcance de aviones, ¿verdad? Armas tierra-aire de alta potencia y eficientes también, de fabricación rusa. Hay dos vertientes, entonces lo que sí esperamos que Pero este es que conflicto... más allá, por ejemplo, de ser armas potentes, digamos que es un acumulo precisamente de armas que no son tan potentes, entonces se volvió más como una guerra económica. Por ejemplo, muchos de estos sistemas de defensa que tienen tanto Estados Unidos como Israel son sistemas de defensa que cuestan literalmente millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con esta gente de Irán? Esta gente tiene un sinfín de misiles que son de muy bajo presupuesto y que los utilizan no tanto para afectar con daño a infraestructura, sino precisamente para debilitar esos sistemas de defensa. Entonces, por ejemplo, un misil de $50,000 es lanzado, o muchos de $50,000 al tiempo son lanzados, y estos misiles de defensa son misiles que están valuados cada uno en $1,000,000 o algo. Entonces es un son- misil de $1,000,000 gastado en un misil que no tiene relevancia como en uno de $50,000. Entonces es gente que ha sabido pelear de manera eficaz. Entonces por eso a Estados Unidos se le está volviendo tan, tan carísima esta guerra, por Está así costosa decirlo. y cuesta arriba también. Claro, entonces esta gente, más allá de querer ganar esta guerra que tienen, lo que están es soportándola, aguantándola y debilitando al enemigo, en este caso de manera económica. Como le digo, de pronto puede ser que estemos hablando aquí a través de la ignorancia porque no somos expertos del tema, Sí, no pero somos los grandes no analistas somos los grandes tampoco. analistas exactamente, pero de pronto sí son cosas que uno puede tanto verificar en datos oficiales pues
de agencias de información, pero también de pronto discernir bajo el mismo pues discernir uno mismo, el pensar que son estrategias tanto en este caso pues De propaganda de de cada propaganda, país. Sí. como también en este caso, por ejemplo, formas de distraernos, porque es que entonces mire que desde que se lanzó ese Artemis 2 nadie ha vuelto a hablar de la guerra y esa gente sigue dándose. Sí, un tema cubre el otro. Cubre el otro y se hacen los locos, entonces por ejemplo con el tema de Jeffrey Epstein, incluso yo no sé si has visto, compa, este tipo que salió que es muy similar, creo que es en California, que se llama Palm Beach, no sé bien la pronunciación, que es un tipo que vieron en un convertible que es muy similar físicamente a O Jeffrey creo Epstein. que es en Miami. En Miami, entonces el tipo sale y dice, no, yo no soy No él, con soy otro yo. estilo de voz, no sé qué. Mm. Compa, y hay gente que le ha hecho análisis en las formas de los dientes, de pronto hablan de que tiene cierta cirugía acá. El tipo cuando hablaba, este man de Jeffrey Epstein tenía cierto tartamudeo, que es un tartamudeo que también tiene ese tipo. Entonces es una forma de que Ok. si nos ponemos muy conspiranoicos, si Eso viene a analizamos ser y un si clon. puede ser verdad, es una forma de burlarse, hermano, de la humanidad. Es una forma de burlarse de nosotros. Bueno, ahí queda a nuestros amigos que investiguen sobre este tema que está tan interesante y que la cúpula mundial ha querido cubrir de una manera u otra. De una manera u otra, sí. Es muy penoso porque muchas chicas fueron víctimas de estos No, chicas, no, enajenados. literalmente niñas, hermano. Es que yo no sé tanta enfermedad que existe. No, eso queda uno impresionado, hermano. Y por lo general son, que incluso eso es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué hay en los niños, hermano? Que ellos buscan nutrirse de ese dolor de las personas más inocentes, que en este caso, pues vuelvo y repito, son precisamente los niños. Son, yo no sé, hermano, eso Sí, genera para mí genera una desilusión y como que si ya no hubiese esperanza en todo esto que va encaminado el mundo, hermano, porque cada vez son cosas más degradantes, cada vez son cosas más tristes, cada vez son cosas que deshumanizan. Si me hago entender, eso genera, para mi concepto, genera mucha como desilusión hacia la humanidad, hacia lo que somos, para dónde vamos, qué pasa, por qué tanta maldad, por qué los más inocentes son los que sufren. sí, muy penoso. Esperamos que sea aclarado de la forma más No, pronta eso posible. eso no lo van a aclarar, eso incluso lo van a seguir ocultando, compa. Eso sonará de pronto muy negativo de mi parte, pero no, para que aclaren eso tiene que llegar una persona o un grupo de personas, hermano, que pongan los puntos sobre las IES y le pongan orden literalmente a todas estas élites del mundo. Porque es que si uno se pone a analizar, yo siempre he dicho que el dinero, claro, es bueno, pero el dinero genera algo que se llama poder y el poder, ni siquiera el dinero es el que corrompe, sino que es el poder el que corrompe. No nos vamos muy lejos. Analice, por ejemplo, o sea, yo no entiendo cómo hay gente que puede seguir a personas como Elon Musk. Sí, es un tipo súper brillante, es un tipo que ha inventado un sinfín de cosas y empresas y esto, millonario, pero usted cómo va a poder ser seguidor de una persona que tiene la posibilidad, es que ni con un tercio, con una mínima parte de su fortuna puede quitarle el hambre a literalmente medio continente. Pongamos de ejemplo, aunque suene muy cliché, el África. Mire, por ejemplo, este man de MrBeast. Hizo unos videos donde él muestra cómo pone, eh, eh, yo no sé si son tanques de agua, no sé, Él pero ha hecho pozos pozos de agua en potable. África, sí. ¿Y la ONU dónde está entonces? Ha Ha habido es como un que si, despilfarro. es como que si se beneficiaran de cierta forma de la pobreza, porque de pronto podrá sonar muy fantasioso la forma en que pienso yo en que una persona millonaria puede resolver muchos problemas, porque es que también incluso usted no puede resolverle a todo mundo los problemas de las cosas, pero de pronto los gobiernos sí pueden hacer algo. Y en este caso uno no ve acciones, hermano, de personas tan poderosas, de personas que generan tantos millones y generan tantas riquezas conjuntas, porque son muchos países generando riquezas y generan, entre comillas, unas soluciones que uno no ve en ningún tipo. Antes uno ve que poco a poco se van
como despilfarrando cosas. El África ha sido muy golpeado. Es el continente más pobre del planeta Y que Tierra. claro, que puede pasar de que son cosas de manera individuales, porque por ejemplo, cada gobernante de cada país es responsable de qué es lo que pasa, en este caso con corrupciones y todo. Entonces ellos tienen predestinado un presupuesto, ya sean préstamos, ya sea presupuesto de la propia nación, y es esa persona que tiene la responsabilidad. Pero ¿qué pasa? También estas personas, al tener tanto poder, pueden interferir en las decisiones de X o Y gobiernos. Sí, pueden Y más que intervenir. todo, si son naciones que de pronto están del lado en este caso, pues de los Estados Unidos o de los países ¿cómo es que llaman ellos? De la OTAN, perdón. O la La OTAN, ONU, la OTAN y la ONU. Es que no le digo que a veces uno habla a través de la ignorancia. que la OTAN es un conglomerado de países de la parte norte De la parte del norte. hemisferio norte Es la ONU, ok, sí. del planeta Tierra. La OTAN, y también se unieron después de la Segunda Guerra Mundial con el pretexto de frenar al gran enemigo que era era la Unión La Soviética. Unión Soviética, que lo frenaron en los 80 y acabó después, después de la Primera Guerra Mundial, se abolió pues ese régimen como tal, entre comillas, porque pues hay muchos países que siguen bajo esta temática, no nos vayamos muy lejos. Rusia, la misma China, Corea del Norte, que son países que de pronto están todavía bajo estos regímenes. Sí. Compa, y cambiando de tema, Ujú. bruscamente, hoy celebramos lo que es el domingo de De resurrección. resurrección, hoy Señor vuelve a nacer Jesucristo. Jesús, Entonces, Cristo Rey. estamos viviendo en esta ocasión en lo que es Estados Unidos, y aquí hemos visto que la Semana Santa se conmemora de una manera diferente a lo que A son nuestros nuestros países. países, a República Dominicana y Colombia específicamente. ¿Cómo en su niñez y en su juventud se desarrollaba esa agenda de la Semana Santa? Hermano, había algo que me daba mucha curiosidad porque días antes se hacían como unas misas específicas que era como una pre-Semana Santa, y ya luego al entrar la Semana Santa se vive algo que yo creo que en RD también se vive, que son las procesiones, que es donde Claro, los donde salen con desfiles. los desfiles, que salen con los santos pues en las manos, dependiendo pues el día, es el santo que sacan, es la oración también que sacan. Oh, sí, eso es durante toda la cuaresma. Exactamente, durante toda la cuaresma. Entonces era muy bonito porque siempre se volvía como, bueno, estamos en vacaciones de la escuela, entonces hay que madrugar a la procesión, algunas eran en la noche, y era muy emblemático porque, por ejemplo, las mejores procesiones, que eran, por así decirlo, en la noche, era como una reunión, por así decirlo, de personas o sea, de distintos grupos musicales, como le llamamos en Colombia, bandas, que entrenaban, por así decirlo, todo un año para poder destacar en este caso en una Semana Santa. Entonces habían grupos, hermano, que eran los mejores de X o Y zona, y en esos desfiles o procesiones, como le decimos en Colombia, hacían distintas presentaciones con sus bandas y todo. Y pues como yo siempre he sido muy fanático de la música, hermano, Se siempre me ha respeta. gustado mucho eso. Entonces con sus bombos, con sus tambores, las chicas con su... Eso tiene ese nombre, hombre, no Sí, con recuerdo, un pero suena instrumento. súper bonito. Aquellos con la flauta. Sí. Mejor Bueno, dicho, muy bonito todo. usted decía que, porque nosotros en Santo Domingo, allá se preparan lo que es la habichuela con dulce, Sí, es una tradición, son riquísimas, un postre de una mezcla de entre habichuelas, que son los frijoles, habichuela roja, sí. dulces, algunas especias. El dulce lo aporta el azúcar, obviamente, Ujú. el coco y leche. Se le agregan pasas, galletas, batatas. Según pues como Dependiendo del la sector casa y donde los sea, gustos, sí. Bueno, pero también existe lo que es también dejar de comer carne Sí, en Colombia el igual. miércoles de ceniza y el viernes santo. Mira, yo no puedo hablarte del resto de Colombia, pero al menos sí de donde soy yo, que es de Medellín, de Antioquia, se come mucho el pescado, sobre todo el pescado El salado. famoso pescado salado. Pescado salado, que para serte sincero, ignoro qué pescado específicamente era, pero lo que sí sé es que era súper salado.
que hacía tomar mucha agua. Sí, exactamente, mucha agua con su arrocito blanco, con su puré de papa y ensalada. Y en algunas casas, por ejemplo, recuerdo mucho, tanto en la casa de la familia por parte de mi madre, como en la familia pues, de parte de mi padrastro, se hacían muchos dulces de cosas que por lo general no se hacen dulces, por ejemplo, del tomate de árbol, de calabaza. Entonces se hacían dulces y precisamente se compartía en familia. Por lo general eran ambientes muy sanos donde se conversaba pues como obviamente de recuerdos. Era incluso mucho más sano que un diciembre, porque el diciembre usted sabe que de por sí, claro, Sí, se es más comparte fiesta. comida y todo, pero Sí, es sí. de fiesta y hay alcohol, mientras que en estos casos no. Es más, es un ambiente mucho más tranquilo, mucho más familiar y como le digo, la comida riquísima, los postres y lo emblemático siempre es el pescado, ese pescado salado, hermano, mejor dicho, Delicioso. no, sí, delicioso y no puede faltar. A mí sí me gustaba que lo cocinara un poquito más mi madre, entonces ya lo separaba un poquito, como el que me iba a dar a mí y lo cocinaba un poquito más para que botara más la O sal. se cociera un poquito más. Pero a mi padrastro y a mi hermano eso se comían eso así. Y es más, le echaban más sal para que quedara más sal. Querían tomar más agua, sí. No, Y le mejor echaban, sí, dicho, sí. no, una cultura muy bonita. Y ya pues el Sí, domingo de la fecha resurrección, que importante. era, yo recuerdo que muy niño, yo veía eso muy fuerte, porque según los pueblos ahí representan como de manera muy cruda la forma en que de pronto O juegue. lo que fue el Calvario de Sí, el Jesús. Calvario de Jesús, entonces Lo latigazos, escenifican claro, y fuertemente. entonces hay gente que pum y se mandan sus latigazos, hay otros que si usted se descuida le mandan también un Es un latigazo. momento bueno Sí, momentos de graciosos, venganza, pero que sí. también queda uno, Sí, uno sí, siendo muy niño, uno queda como, ay, Dios mío, ¿cómo así? sí, han Y ya surgido después crece situaciones. uno y uno lo que le da risa porque le tocó más de un latigazo. Sí, 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 sí. Sí, Claro, está le muy tocó chistoso. Hasta muchos memes le están haciendo hasta memes ya ese, a las sí. procesiones, a las procesiones, sí. Curiosos porque personas que de pronto quieren representar o escenificar eso, entonces son personas que físicamente no van como acorde, entonces una Virgen María así, o un Un Jesús, Jesús flaco y un Jesús chiquito. flaco y chiquito, entonces uno es como, qué risa, entonces se vuelven momentos muy, muy icónicos porque, Sí, claro, se está conmemorando algo o sea, algo que usted penoso, respeta ¿verdad? y usted sigue, pero que al mismo tiempo se vuelve muy curioso. Sí, no sé si los amigos que nos están sintonizando tienen alguna anécdota de sus países, de lo que se hace justamente en esta fecha de Semana En Santa. las Lo, fechas de lo Semana pueden Santa. escribir en los comentarios, por favor. Y así conocemos un poquito más de las diferentes culturas, principalmente de Latinoamérica, cómo se desarrolla la agenda de la Semana Santa, que ya culmina hoy a las 12 de la noche. Compadre, saltando a otro tema, Ujú. eh, en cómo usted asimila lo que son los precios de los combustibles que se han disparado casi en el mundo completo debido a la custodia que tiene Irán en el estrecho de Hormuz, donde no Yo de permite el, pronto, el por paso así de decirlo, mercancías. fuera la persona o sea, menos indicada para hablar del tema, porque pues yo no tengo vehículo, entonces digamos que yo, entre comillas, no estoy sintiendo el flagelo de saber o sea, del sentir el combustible como ha ido subiendo, pero yo lo veo desde dos maneras. La primera es el hecho de para el estadounidense. Uy, ¿qué pasó? No, nada, nada. Es como una transmisión doble que. Al parecer se sumó, sí, un muchacho. Está bien, está bien. No, eso Sí, ayuda, sí, claro. continúe, está bien, no hay problema. Yo lo veo de dos formas. Yo lo veo como una respuesta a que todos nos necesitamos, porque en este caso de pronto no todo el petróleo que entra a este país obviamente va a venir de allá, pero se habla de que es como un porcentaje grande en el mundo que pasa por ese estrecho de Hormuz o de Hormuz, como se pronuncia. Y también lo veo como una forma de recaudación, compadre, porque es que como hablamos al inicio, ¿cuánto dinero se están gastando a diario? Sí. Se habla de cientos de miles de millones. Entonces es una forma,
Vea, es una forma para mí también de recaudar de pronto formas o en este caso presupuesto para poder continuar con la guerra. Sonará muy exagerado lo que le voy a decir, pero en una guerra, por ejemplo, compa, en una guerra donde ya no hay nada que hacer, donde ya todo está muy fuerte, incluso creo que pasó así en la Alemania nazi, donde ya se va acabando como el presupuesto y las cosas, ¿qué sucede con las riquezas de cada persona? Por eso en esas épocas se encontraban muchas, en Colombia le llamamos huacas o entierros, de gente que sabía que como venía una guerra escondían sus riquezas, una caleta. sus oros, sus caletas. ¿Por qué? Porque si de la nada llega el ejército y le dice a usted, bueno, esas aretas bueno, eso es oro, listo, todo eso va para acá, écheme acá todo lo valioso. Entonces todo eso entra aparte para un presupuesto para seguir continuando la guerra. Claro, aunque a veces también ellos se lo robaban. Claro, a las malas, es que en pocas palabras eso es lo que quiero decir, de que era robado de manera diplomática. Entonces en este caso incluso puede pasar, suena exagerado, y yo sé que de pronto podré sonar como que estoy desinformando, pero puede pasar algo similar, por ejemplo, con las cuentas de banco. Entonces se habla de que es mejor usted retirar todo el dinero que tenga, dejar unos cuantos cientos en su cuenta, En la cuenta, porque un uno poquito de nunca dinero. puede, o sea, uno nunca sabe, hermano, esto está tan raro este mundo que uno nunca sabe que el gobierno diga, no, venga, vamos a congelar esas cuentas. Entonces esa plata que tiene cada uno la vamos a utilizar para el presupuesto de guerra. Es decir, tranquilo que después se la devolvemos, no va a pasar Eso nada. ha pasado en Israel. Me ha comentado un muchacho ¿Sí ve? de Israel, me ha dicho eso, que te Te retienen retienen un dinero y o te cuando, sacan una parte cuando termina la guerra ya y ahí puede te que se lo devuelvan y sí. cumplen, pero entonces hermano, usted está Sí. prácticamente también Sí, contribuyendo sin darse cuenta a una cosa de esas. Usted con impuestos, con impuestos, con un montón de cosas, usted está contribuyendo literalmente a esa guerra. Y también usted, por ejemplo, si usted es lo único que tiene como patrimonio, sí. $1,000, $2,000 en su cuenta, ¿usted cómo se lo van a retener? Y tranquilo que yo después se lo devuelvo. Entonces es precisamente una recauda. Yo lo veo todo eso como una recaudación para poder seguir continuando con la guerra. Se puede dar también otro tema de que pueda pasar un apagón digital y ese dinero digital que usted tiene, ¿verdad? Porque Venga para acá los que bancos eso se queda frisado. se queda frisado, exactamente. Por lo que en estos tiempos difíciles se recomienda así tener un poquito de cash en la casa para usarse en caso de O tener, por ejemplo, qué sé yo, si usted tiene forma de tener oro, si tiene bastantes piezas de oro, funda y unos lingotes y guarde eso. Pues sonando muy exagerado, pero es que son cosas que pueden pasar, compadre, porque es que este mundo está tan podrido que ya uno ni sabe, mi hermano, qué es lo que sigue, qué es lo que va a seguir pasando. Les pido a los que están, a los amigos que están en línea con nosotros, transmiten esta transmisión, por favor, para que le lleguemos a más personas. Esto es una transmisión de prueba que yo estoy haciendo junto al compa aquí, a ver cómo nuestro contenido, cómo podemos ir haciéndolo de una manera más eficiente para que llegue a Nos dan recomendaciones de qué les gustaría que habláramos. No somos expertos, pero podemos de pronto dar opiniones. Somos dos muchachos iguales a ustedes. Iguales a ustedes, aquí no, como le comentamos, no somos expertos, pero de pronto sí tenemos como un ánimo de en nuestros tiempos libres, pues generar un contenido que pueda tanto entretener y también nos entretenemos nosotros haciéndolo. Entretener Entonces, y edificar. Sí. exactamente, aquí sigan el canal precisamente del hombre, Jorge Nation, para que lo sigan en YouTube, en TikTok, en todas partes está el hombre, para poder generar, como le comentamos, contenido. Sí, me pueden seguir en todas las redes, en Twitter Jorge Nation, en YouTube Jorge Nation, se pueden suscribir, se lo agradecería, en Instagram igual, y acá en TikTok